Siendo ya las 4 de la tarde, retomamos nuestra agenda académica. Vamos a darle paso a nuestro siguiente panel, que hemos denominado Sostenibilidad en la cadena de comercio exterior, zonas francas, puertos, transporte y logística e infraestructura. Antes de invitar a nuestros siguientes panelistas, pues los quiero invitar a todos ustedes a que tomen asiento, a que se ubiquen, que las personas que están en el exterior vayan ingresando nuevamente al auditorio. Gracias. Y ahora sí voy a invitar al escenario a Juan David Barbosa, socio de Araujo Ibarra. Lisette Olaya, coordinadora nacional de HAPE de la ONUDI, y Gordon Wilsmenhire, profesor de la Cátedra Kuhn de Logística de la Universidad de los Andes. El moderador será el doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI. Adelante, doctor Herrera, y a todos bienvenidos. Bueno, buenas tardes para todos, gracias a la organización. Un saludo para nuestros 3 panelistas, es un gusto estar acá analizando con ustedes el tema de sostenibilidad. Entonces, me complace mucho estar en este evento. Quisiera hacer una pequeña mínima introducción, recordando que hace unos años el tema del Foro Económico Mundial y su índice de competitividad nos trasnochaba. Claro que nos sigue trasnochando, sin duda. Recuerdo que había un montón de indicadores, infraestructura, educación, pero cuando revisábamos esta clasificación tan prestigiosa, desde mi perspectiva, que es el área ambiental, no había ni un solo indicador. No aparecían o estaban muy implícitos. Recuerdo mucho eso. Hoy en día se mantiene, por supuesto, el índice de competitividad, es muy importante para los gobiernos, pero el Foro Económico ha sacado un nuevo documento, ya va como por su 10ª versión, que es el análisis de riesgos para la sociedad. Y este análisis, que es el índice de riesgo, hace una pregunta a un grupo muy representativo en el mundo de empresarios, de gobiernos, de ONGs, un poco los riesgos que vienen para el país. Entonces me ha sorprendido 2 cosas. Primero, que el tema de sostenibilidad fue ascendiendo hasta convertirse en los 5 principales riesgos que ve el Foro Económico Mundial. Son temas de sostenibilidad. A pesar de que el tema de la pandemia llegó, no cambiaron. Los 3 primeros seguían siendo ambientales y los 2 siguientes son obras sociales. Antes los 5 eran ambientales. Entonces eso habla mucho, digamos, de las perspectivas que tendrá la sostenibilidad para el negocio. Creo que se ha reiterado aquí en el día. Entonces vamos a iniciar nuestro panel con nuestro amigo Gordon de Alemania. Bienvenido por aquí, profesor de la Universidad de los Andes. Para que nos des una idea, Gordon, ¿qué tiene la agenda? Estoy viendo aquí el título, logística, las zonas francas, pero concentramos un poco en logística y puertos y también en el tema marino. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué pasa en los países? ¿Cuáles son las agendas que tú estás viendo? Por favor, Gordon, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar acá. Bueno, es interesante que hablamos de sostenibilidad hoy porque el tema ya existe hace 2 décadas o más, o 3 décadas, y nunca hemos tomado acción. Y yo creo que ha cambiado particularmente en los últimos años, y capaz la pandemia nos ayudó, es que vamos de conversar sobre sostenibilidad más a las acciones. Y yo creo que eso es cierto para todo el sector logístico, pero también particularmente para los puertos. Porque al final yo creo que estamos realizando que sostenibilidad no es un costo para nosotros, es al final pensar cómo podemos ser competitivos a largo plazo. Considerando esas 3 dimensiones que a veces nos olvidamos, que es social, económico y lo ambiental. Entonces, y cómo llegamos a un equilibrio entre los 3. Y si pensamos en los puertos, ¿cuál es el reto? Sin duda, uno de los grandes retos son las emisiones, ¿no? Que todas las emisiones que actúan localmente, que es el black carbon, ¿no? Las emisiones CO2 para el tema del cambio climático. Y entonces con eso nace un tema muy importante, cómo cambiamos las fuentes energéticas que usamos en los puertos. Acá nosotros trabajamos muy cercano con el Ministerio de Transporte y los terminales de puertos para entender primero cuál es el consumo energético, porque más allá de las emisiones también está un componente económico, ¿no? Y yo creo, particularmente los países europeos en este momento están aprendiendo
cuál puede ser el costo energético y qué importancia tiene. Y con eso también uno busca más eficiencia en eso. Entonces, claramente, ¿cómo podemos cambiar entonces el uso de combustibles dentro de las operaciones? Y ahí viene la electrificación. Y si uno va alrededor del mundo, Colombia tiene una ventaja, porque la matriz eléctrica es limpia, ¿no? Muchos países les gustaría tener una matriz de generación eléctrica de 60% o más a veces de energías renovables y va a ser más limpia en el futuro. Entonces, yo creo que hay una ventaja de electrificación. Sin embargo, es importante entender esa relación entre el crecimiento y el consumo energético. ¿Por qué? Porque si queremos electrificar las operaciones en los terminales, necesitamos más electricidad. Y honestamente, hoy en día estamos un poco al límite y no podemos o no podríamos electrificar 100% las operaciones en los terminales porque no hay suficiente oferta. Entonces, acá un tema muy importante de colaboración entre los sectores energéticos y industrial, en este caso puertos, para entender cuál es la demanda futura. Y el otro tema que me gustaría mencionar, siempre hablamos de sostenibilidad y en puertos hay un tema muy importante, es la adaptación a los efectos del cambio climático. Porque podemos hablar de emisiones, que es temas de mitigación, pero sostenibilidad es también sostener las operaciones en el futuro, en el mundo donde estamos más expuestos a eventos extremos del clima, posiblemente huracanes, olas más grandes. Entonces ahí vamos a necesitar un esfuerzo importante en inversión, en infraestructura para podemos seguir operando en estas situaciones o tenemos menos disrupciones posibles. Y hay un trabajo que se empezó hace unos años en Colombia, pero yo creo que con el aumento de ese tema va a ser más y más importante. Finalmente, capaz para cerrar esa pregunta, es el tema de datos, ¿no? Porque también si queremos acción necesitamos información. Y es muy importante cómo juntamos los datos para la toma de decisiones. La colaboración que tenemos con los puertos es importante porque compartimos datos, consumo energético, gastos energéticos, y entonces creamos un benchmark. Si yo como un puerto quiero ver dónde estoy realmente en mis desafíos o los logros en esos temas, tengo que tener un benchmark con los otros. Si no entiendo qué hacen los otros, no puede ver si estoy bueno o malo. Entonces, acá también lo encontraron en sus sillas, seguramente unos indicadores de consumo energético en los puertos colombianos. Es un trabajo que hemos hecho en los últimos años. Y realmente solamente fue posible porque hicimos una colaboración con el sector privado, con los puertos, con los terminales, conversaciones intensas y de aprendizajes. Y acá uno puede apreciar un poco dónde estamos y yo creo que esos tipos de benchmarks son muy relevantes si queremos actuar más en ser sostenible. Gracias, Gordon. Veo que el cambio climático es un tema relevante tanto en mitigación como en adaptación. Déjame te contrapregunto algo. Y cuando hablas de esos puertos con que nos comparamos, ¿dónde encuentras muy buenas prácticas en el mundo? O sea, ¿contra qué deberíamos compararnos los colombianos? ¿Qué te suena? ¿Tienes una buena experiencia, profesor? ¿Eres europeo? ¿Contra qué está la comparación? Bueno, para mí, la meta, una meta podría ser, hay muchos ejemplos, pero a mí tomó mucha atención, hace unos 4 semanas estuve en Corea, en el puerto de Busan, y Busan hoy es el 7º puerto más grande de contenedores. Y Corea del Sur también viene de un atractivo de un país emergente. Y que fue muy interesante, hace 40 años, el puerto de Busan empezó con una terminal multipropósito, una terminal de carbón. Y hoy es uno de los más grandes en movimiento de contenedores. Y viendo eso, yo me recordé mucho también de Colombia y los terminales que tenemos de combustibles fósiles en este momento. Y si nos queremos desacoplar de esos combustibles y queremos ver un cambio en el sector portuario, capaz ahí hay una visión para también ser un país que tiene esas infraestructuras para exportación, que trabajamos de hidrógeno, ¿no? De otros combustibles alternativos que se pueden generar. Pero entonces uno es ese ejemplo de metas, de ponerse metas, de convertir el sector portuario hacia algo nuevo.
Y por otro lado, que me tomó la atención, está en uno de los terminales más recientes inaugurados, fue una terminal que fue casi 100% automatizado, entonces el tema de digitalización y electrificación es clave, entonces ya no hay equipos con diésel en esta terminal, solamente eléctrico. Y el otro que nos tomó mucho la atención, nos encontramos con la primera directora comercial de una terminal en Corea, y nos contaron que principalmente en este momento contratan mujeres en todos los terminales, porque ya como los terminales es casi automatizado, la operación de grúas pasa a través de un escritorio a distancia, entonces ha también cambiado mucho el tema de género, de forma en que personas emplean. Entonces yo creo que en esa visión capaz es algo de aspirar en esos cambios. Gracias, Gordon. Me voy a quedar con 3 ideas. Primero, una que me impacta siempre en muchas reuniones que voy de la ANDI, que es que hay más demanda que oferta, no es común. Entonces, interesante lo que decía. Segundo, la sostenibilidad con el tema de género y con el tema de digitalización. Voy a pasar aquí a Juan, mi amigo de Araujo Ibarra, una firma que conocemos desde hace décadas, a su creador por su promoción de las zonas francas. Hoy hay una discusión que creeríamos un poco equivocada en Andy, pero efectivamente creemos que las zonas francas juegan un papel muy importante en la sostenibilidad. Me gustaría cómo percibe la contribución de una zona franca a una agenda de sostenibilidad cada vez más amplia, con objetivos de desarrollo sostenible, como decía Gordon, con metas más exigentes, con requerimientos. ¿Cómo percibes ese aporte, digamos, concreto de las zonas francas a la sostenibilidad? Carlos, muchísimas gracias. No es equivocada, es real. De hecho, por ejemplo, la ventaja de zonas francas es que son laboratorios en muchos países. Por ejemplo, en Singapur, vámonos con Asia, como señalaba Gordon, hay una iniciativa para dimensionar las contribuciones a nivel de ODS del modelo de Free Zones. Entonces, sí es medible. ¿Cómo se percibe? Pues finalmente, y creo que esto nos deja, y creo que aquí todos hemos hablado de sostenibilidad. Hace unos años, pues se hablaba de legalidad. Hoy en día nadie empieza a decir yo soy legal, porque lo primero que genera es preocupación y qué es lo que usted está anunciando que está escondiendo. Y en unos años, y por eso pues finalmente nosotros como abogados estamos en este tema, pues el tema no va a ser yo soy sostenible, eso se va a dar por sentado. Gordon mencionaba pues el tema ambiental, las zonas francas de ninguna forma son un stranded assets, o sea, eso no es básicamente que yo tenga que empezar a poner en mi contabilidad, y ahí el tema y el ejercicio es cómo yo entro a demostrar, cuál es la data, porque pues finalmente lo que no se mide no se puede controlar, y pues finalmente aquí el tema es cuál es la materialidad que tienen las zonas francas con la diversidad que tienen en Colombia para aportar a temas de ODS. Y aquí vienen varias consideraciones, por ejemplo, siguiendo lo que nos indicaba Gordon, de las 147.000 personas que están, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? ¿Cuál ha sido la inversión que se ha dado en capacitación, por ejemplo, a esos 147.000 empleos? Y empieza uno a ver la cantidad de información que podría sacar de las zonas francas en Colombia y empezar, pues, o sea, finalmente hablamos también, Carlos, de la posibilidad de un informe gremial. Hay gremios, y dentro de la ANDI, tú que mencionabas, pues ya empiezan a sacar informes gremiales, pues para, como lo indicaba Gordon, empezar a contribuir, porque creo que en nuestros países la información fluye a veces mejor desde el sector privado para poder generar herramientas de políticas públicas que esperar que el sector a nivel estatal genere pues esa data. Y pues finalmente en temas de sostenibilidad creo que sí está construido para que las zonas francas empiecen a generar esa data y empiecen a aportar en esa discusión como tal. Muchas gracias, creo que es un buen punto. Tenemos muchas zonas francas individuales, pero no un informe agregado, y hay mucha inversión que no estamos mostrando que se hace. Es un tema interesante. Liceda, ayúdame un poco. Tú desde UNUDI trajeron un concepto al país de los parques ecoeficientes. Las zonas francas son eficientes y algunas ecoeficientes, creería. ¿Cómo es este concepto en Colombia para zonas francas, para zonas industriales? ¿Qué es este concepto y qué han estado trabajando ustedes en Colombia? Muchísimas gracias, Carlos. Sí, desde la UNUDI ya venimos trabajando así casi 5 años en la implementación del modelo de los parques ecoindustriales. Este es un modelo que
reúne la experiencia del Banco Mundial, la ONUDI y la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, en todo este tema de ciudades sostenibles, cómo comienza a interactuar la industria con la comunidad y cómo realmente nos volvemos más eficientes. Este programa lo financia en Colombia SECO, el Programa de Cooperación Económica de la Embajada de Suiza SECO, y trabajamos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio. Este modelo, ¿en qué consiste? Básicamente en lo que todos venimos trabajando, lo que venimos viendo desde hace muchísimos años, y lo decían en los paneles anteriores, es trabajar en comunidad. Definitivamente ningún esfuerzo que se haga solo llega a generar un impacto muy grande. Entonces, los parques ecoindustriales, precisamente en Colombia, implementamos el modelo tanto en parques industriales como en las zonas francas, consiste en aprovecharse de esa ubicación común de las empresas para sacar el mejor provecho de los recursos, de los aspectos, de los proveedores, de tal manera que mejore la eficiencia de las empresas que están instaladas en las zonas francas. Este modelo nosotros, justamente y respondiendo un poco a Juan, esa data, ¿cómo se levanta? Midiendo. La única forma es midiendo. El modelo consiste en una serie de 64 indicadores que nosotros ayudamos como implementadores a las zonas francas a traducir en acciones. Lo decía hace un momento Gordon, hay que accionar, hay que tomar acción frente a todos esos planteamientos estratégicos que se hacen, y el modelo aterriza justamente esas acciones. ¿Cómo llegamos progresivamente a esa mejora continua y a esa optimización del recurso para que podamos realmente medir cómo mejoramos en el tiempo? Gracias, Alicia. Una pregunta que me surge cuando oímos a nuestros panelistas es, bueno, vamos a medir, vamos a tener los datos, pero Gordon, ¿a quién le importan? ¿Quién nos está pidiendo los datos? ¿Cuentan algo? O sea, hay un comprador, un competidor, ¿a alguien le interesa estos datos? ¿Qué estás viendo en el mundo que está pasando? ¿Por qué deberíamos tener estos datos que ahorita vamos a seguir explorando un poco, que queremos recoger? Bueno, yo creo que tenemos muchas razones porque deberemos medir, ¿no? Primero, para nuestra empresa propiamente tal, porque cada dato que medimos, cada data que tenemos también es nuestro desempeño, ¿no? Y si no entendemos nuestro desempeño social, ni energético, ni de emisiones, tampoco sabemos 360 qué está haciendo nuestra empresa. Pero hay un factor importante pensando en las cadenas de valor, son los clientes, ¿no? Tú hablaste de Suecia, ¿no? En mi país de origen, capaz la persona quiere saber cuál es la huella de carbono de mi producto. Si eso es cierto y eso está aumentando en expectativas de los productos, claramente tenemos que medir. Porque si no medimos bien y informamos algo, todos yo creo estamos al tanto de la discusión del greenwashing en este momento que está, y que está afectando muchas empresas, ¿no? Una de las empresas que está afectada por esta discusión del greenwashing es EasyJet, ¿no? La línea aérea, que ahora está cambiando su mapa de ruta para cero emisiones, justo por estos temas. Entonces, realmente hay un beneficio para también, digamos, la reputación de la empresa, que yo puedo hacerlo, yo sé hacerlo, yo puedo identificarlo, y también tiene que ver con la transparencia de esos impactos que tengo sobre el ambiente o en temas sociales, estoy cumpliendo con estos temas sociales. Entonces, realmente los clientes, los consumidores finales son claves en eso. Y de ahí depende claramente dónde están nuestros clientes finales, a qué mercado estamos apuntando. Y si este mercado es Europa, los países industriales, sí, claramente el consumidor les interesa. Además, también les interesa posiblemente los shippers, que entonces con eso caso que nos van a contratar. Va a ser un parte, y seguramente tú sabes como abogado, en el procurement van a empezar a salir estos indicadores, y si uno no cumple con ciertos estándares, uno va a estar fuera del mercado, ¿no? Acá Lisette también está trabajando en ese tema del nuevo ISO 14083, que van a ser las emisiones de la cadena de suministro, que se van a calcular. Ese estándar se va a publicar el próximo año, y con eso sí, seguramente vamos a tener replicaciones también en muchas contrataciones que se van a hacer. Me surge una pregunta, Gordon, cuando dices eso, depende del mercado, pero es que no solo lo vendemos a los europeos ni a los gringos, vendo que para un mercado africano, un mercado latinoamericano, de pronto un asiático. ¿Allá también nos están pidiendo eso, o es como que usted tiene unos productos con unas mediciones para un país y con otros para otro? ¿Cómo es eso? Porque no todos los mercados están pidiendo lo mismo. Te voy a hacer la pregunta al revés. Si nosotros estamos conscientes de la importancia de los impactos externos de emisiones, así por ejemplo,
como colombianos, ¿no deberíamos pedir eso también a otros países que nos mandan productos que estamos consumiendo? Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, yo esperaría que los otros países emergentes, las otras economías también van a empezar a hacer esa pregunta, porque en el planeta tenemos uno y los efectos también vamos a sentir todos. Entonces, yo creo que es un tema que surge en los países industrializados, pero sin embargo también son las cuales que han generado la mayoría de la generación de las emisiones de CO2 en los últimos años, ¿no? Ellos están responsables para más del 90% del exceso de producción de carbono, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Y los países emergentes en este momento tenemos que buscar un poco más justicia en ese sentido, ¿no? Muy bien, volveremos ahorita a este tema, pero quiero volver a Juan. Tengo unos problemas metodológicos en este panel, viendo la zona franca. Bueno, midamos en la zona franca, pero sucede que la zona franca tiene un montón de actividades diversas. Entonces, ¿cómo construye uno un indicador? ¿Cómo es la métrica? Tengo una duda, ¿cómo has visto eso? Ustedes han trabajado con muchas zonas francas. Hay sectores manufactureros, hay sectores de informática, hay sectores de servicios. ¿Cómo ves que se esté midiendo en una zona franca que tiene tal variedad de actores dentro de ella? En los últimos meses, y eso ha sido la Cámara de Zonas Francas, también Analdex y FITAX, ha sido sorprendente cómo cada zona franca ha sacado su usuario de mostrar. El que exporta ambulancias a Latinoamérica, el que diseña y hace la última conexión para presentar en Nueva York, el que en la práctica pues finalmente tiene una inversión inmensa del grupo Carlyle y está suministrando los remolcadores a los aeropuertos americanos. Entonces ahí lo primero es empezar y eso quedó en el decreto 278, a compartir esa información. Y justamente, por ejemplo, hace poco se ganaba y Analdex le dio el premio a una empresa exportadora que además, pues, o sea, sorprendentemente, redujo la jornada laboral a 4 días. Y en ese sentido, pues son 4 días donde pues ya en muchos estudios se habla de la productividad, por ejemplo, europea, de que la gente cuando piensa que tiene viernes, sábado y domingo produce más de lunes a jueves. Pero esa empresa era zona franca. Y estaba en zona franca. Entonces el tema, lo primero es empezar a recopilar todo eso que ha salido por otras razones, o sea, hay un ejercicio muy bueno de defender el régimen y empezar primero a establecer eso en métricas, porque tienen que ser métricas, no hay nada más peligroso que empezar a reportar un año y dejar de reportar al siguiente. ¿Por qué? Porque, pues, y Gordon lo mencionaba, y acá, pues, o sea, Ecoparques lo tiene muy interiorizado, pues finalmente el tema es, estos son temas de mediano y largo plazo, donde finalmente esa métrica tiene que empezar a construirse para poder medir. Segundo. Tercero, ahí en el ejercicio es no solo pensar que tenemos que reportar lo bueno, porque la gente a veces con los informes de sostenibilidad, y puede ser GRI, puede ser cualquier otra metodología, se ha acostumbrado simplemente a decir, y vuelvo, soy sostenible, y saco solamente las cosas buenas, pero no las cosas o los factores que tienen que tener mejora continua. Y ahí viene un tema, se señala, por ejemplo, y en este momento estamos en la discusión, de cómo son exportaciones, y hablamos de exportaciones, y pues, o sea, finalmente hay un estudio muy bueno de la CEPAL que habla sobre exportaciones en Latinoamérica y es, ¿yo exporto una vez o exporto muchas veces? ¿Exporto para todos los países? Juan Carlos nos hablaba de que más de 500 empresas son exportadoras, pero lo que pasa es que pues exportar es exportar una vez por un courier, enviar una muestra sin valor comercial, y es cómo empiezo a reflejar eso en mi estudio. ¿Cómo empiezo? Pues finalmente a ver qué es lo que tiene materialidad en las múltiples zonas francas y cómo empiezo a compilar. Porque pues, o sea, vemos, por ejemplo, estudios gremiales, volviendo sobre la pregunta anterior, donde pues el tema es, por ejemplo, qué tan importante para las zonas francas es la inversión que hacen en tecnología. Y yo le sacaría otro dato. Todos los usuarios operadores, muchos generan importantes inversiones en software, y generan importantes inversiones en conectividad que puede ser incluso exportada. ¿Eso cómo está reflejado? Entonces, el llamado sería empezar a compilar esa información para generar esos reportes. Puede ser pues metodología GRI, puede ser cualquier otra metodología, pero el tema es cómo hacemos una métrica que de cara a la comunidad internacional, porque yo no me puedo, y creo que pues el tema es yo no me puedo inventar mis métricas.
Yo no me puedo inventar mis estándares. Yo tengo que tener unos estándares que sepa, y esto es lo último, quiénes son mis stakeholders. Y aquí, pues en el caso de zonas francas es el gobierno, mis usuarios, mis accionistas, porque esto es un negocio. Y en ese tema, por ejemplo, otro dato, acaba de salir en Uruguay un informe que el ratio por cada peso o por cada dólar que se exime es de 1 a 6. Por una exención, por un peso que se exime, 6 se dan y se retornan al Estado. ¿Cómo logramos esa información? ¿Dónde tenemos esa información? ¿Para qué? Nuevamente, porque pues, o sea, finalmente en el caso de zonas francas, sí tienen un componente regulatorio importante que les garantiza también la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Gracias, Lisette. Hablaste de 64 indicadores, o sea que esto no es tan sencillo. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué grandes áreas tratas, cuál es la experiencia, qué tan fácil es recopilar? Decía una cosa Juan con mucho acierto, hay una materialidad, o sea, ¿qué es lo importante? Bueno, no toca medir los 64 en todos los casos, pero ¿cuál es la experiencia de aplicar esto en Colombia? Por favor. Quisiera iniciar mi respuesta con felicitar a las zonas francas que nos creyeron el cuento, aceptaron esa invitación y dijeron, vamos a intentarlo. Di los nombres, ¿no? No hay Claro, problema. es que para allá voy. A la zona franca del Cauca, que tienen a sus representantes acá, y a la zona franca de Occidente, que también nos acompaña el día de hoy. Cuando comenzó ese ejercicio en el 2018, fue un reto grande. Es decir, mídete frente a una matriz, coge 64 indicadores, léelos, interprétalos, y lo que dice Juan, encuentra la data. ¿Dónde está la data que te alimenta que efectivamente más del 60% de tus empresas circulan más del 20% de sus recursos, de sus materias primas? Sí, fue un reto grande. Después de 4 años vemos con mucha satisfacción esto, y aprovecho aquí también para agradecer a todos los demás parques y zonas francas que se han sumado, entre ellos Zona Franca de Bogotá y Zona Franca de Santander, que han hecho un ejercicio también muy juicioso de autodiagnóstico. ¿Que es fácil? No, en un inicio no es fácil, pero la palabra clave aquí no es si es fácil, es si es posible. Y realmente es completamente posible. Nosotros comenzamos con una medición de indicadores que en el año 2019 los parques estaban más o menos en un promedio por el 57% de cumplimiento de esos indicadores, muy alto. En este momento están alrededor del entre el 70 y el 75%, y se proyecta que para el otro año lleguen a un cumplimiento del 92%. ¿Por qué les hablo en porcentajes y por qué les hablo en el tiempo? Porque esto es progresivo, esto no se logra de un día para otro. Pero ¿cuál es el factor clave que nosotros hemos encontrado en la experiencia en Colombia? Y puedo decir con mucho orgullo que de 7 países en el que se implementa el programa, porque es un programa global, el más cercano que tenemos, el ejemplo más cercano que tenemos es Perú, somos el país que va más avanzado. Pero eso no solamente es satisfacción y solamente es un resultado de nuestro equipo, sino es un resultado del interés que tiene el país y el sector privado en Colombia realmente por materializar esas acciones. Y esas acciones en últimas, lo decía hace un momento Gordon, la sostenibilidad viene desde hace 3 décadas o más. Pero esto, ¿por qué se materializa? Porque es tan atractivo y porque es tan interesante que se sumen a este proceso. Es porque esto es rentable, esto genera competitividad, y hay una palabra clave que ustedes han dicho y que han mencionado entre líneas en los otros paneles, y es el riesgo. La mitigación del riesgo es un factor supremamente importante en cualquier ámbito que se estudie en este momento, y en el sector industrial con mayor relevancia. Cada vez vemos que se están agotando los recursos, ya no hay los mismos niveles de agua potable, las materias primas, lo vimos con la guerra, Ucrania, Rusia cierran sus exportaciones y nos quedamos pensando, ¿y de dónde vamos a producir sin esa materia prima? Esos interrogantes son los que nos llevan a decir, venga, si yo puedo circular un residuo, si yo puedo darle un segundo ciclo de vida, ¿por qué no lo hago? Eso a mí me mitiga logística, me mitiga costos y me mitiga riesgos. Y en últimas, porque ha sido súper fundamental el ejercicio aquí en Colombia, porque aunque no parezca a veces, sí sabemos trabajar en comunidad. Sí hay un liderazgo muy fuerte de esas gerencias de los parques, y sí hay un mensaje de, si yo estoy bien, lo han dicho mucho, todos estamos bien. Realmente es un tema de confianza, de construir confianza, y lo decía hace un momento Juan, sí, efectivamente medirse es la única forma de gestionarse y de mejorar. Y no necesariamente tienes que contar no solamente lo negativo a veces se da por naturaleza, es como la industria consume agua, genera emisiones, consume materias primas, pero ¿dónde se comunica la externalidad positiva?
Esas cifras que mostraba Bruce en la mañana son cifras que deberían a todos hacernos abrir los ojos y decir, wow, o sea, realmente ese volumen de empleos, ese volumen de desarrollo de proveedor local, esas capacitaciones, y el modelo hace eso, responderle un poco a esa pregunta de cuántas mujeres, cuántos hombres, a quién capacitamos, cómo los capacitamos, cómo es la calidad de esos servicios que nosotros prestamos, y migrar a ese modelo de prestador de servicios. La zona franca, el parque industrial, la zona industrial, en todos los países del mundo tienen conceptos distintos, pero ¿cuál es la dinámica común? Trabajar en comunidad. Trabajar en comunidad y saber que si yo soy el ejemplo, jalo a los demás para que ellos también vengan en la misma dinámica y eso a todos nos haga muchísimo, muchísimo más competitivos. Muchas gracias, me gusta esa consigna, no importa que sea difícil, lo importante es que sea posible, vamos a cogerla para los eventos de Zona Franca. Pero Gordon, quiero hacer una pregunta. Bueno, quiero leer un tema de mercados. Hemos oído por ahí algunas iniciativas europeas de colocar ciertas barreras para entrar los productos por temas de carbono en la frontera. No sé, ¿cómo ves, primero, si conoces esas barreras que han estado por lo menos manifestando en la Unión Europea para castigar, según ellos, a los productores de países que les compiten por temas de cambio climático? Pero segundo, primero, ¿cómo ves esas barreras? Que de pronto no podemos hacer nada, pero ¿cómo pueden jugar la logística, la zona franca, los puertos, un papel para superarlas en caso de que existan? Bueno, voy a empezar con algo diferente, enlazando con Lisette. En primer lugar, yo creo que un tema importante en Colombia es, muchas veces Colombia ve para afuera, ¿sí? Pero como hace 2 semanas, estuvimos en Gales con una delegación de Colombia, con Colfecar, DNP, FENALCO y la ANDI, y hablamos con ellos sobre la descarbonización del transporte de carga terrestre y también de la logística. Y una cosa quedó muy claro, las iniciativas que tienen muchas empresas en Colombia no tienen que esconderse atrás de otras iniciativas en otros países. Hay muy buenas ideas en este país, hay muy buenos logros. La pregunta realmente es cómo logramos masificarlos y que se distribuyen y se masifican en todos los sectores, porque las ideas están, los conceptos están, las estrategias están presentes, porque de alguna forma fueron sorprendidos los colombianos, pero en Gales recién están discutiendo la hoja de ruta para descarbonización del transporte terrestre y logística. Sí, es un documento de 2021. Bueno, en Colombia no estamos mucho atrás de eso. Para no decir, no estamos atrás, estamos en lo mismo, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante reconocer, también a veces sacar el orgullo de las cosas que uno logra, ¿no? Lisette lo menciona, Juan lo menciona, hay muy buenos ejemplos en el país sobre los cuales también podemos construir, y no solamente mirar para afuera. Ahora, que los europeos van a meter también el shipping en el tema del emissions trading, eso sí va a pasar, y la internalización de los costos externos, especialmente un costo para el CO2, va a venir. Algunos hablan de costos hasta $600 para la tonelada de CO2. $600. $600. En la reforma tributaria está en $5. No necesariamente Europa, pero hay estudios que dicen vamos a tener que pagar $600 por tonelada de CO2. Eso va a estar chévere, ¿sí? Pero porque eso va a hacernos cuestionar qué realmente vale la pena exportar o qué realmente vale la pena importar. Y ahí vuelve, yo creo, el tema también de la producción posiblemente nacional o en parques industriales, porque realmente se van a aumentar los costos del transporte. Eso va a venir sí o sí. Y eso va a generar un desequilibrio por un buen tiempo, porque no estamos acostumbrados a pagar los costos reales que estamos creando por el transporte. Hace miles de años no hemos hecho eso, ¿sí? Entonces, yo no sé, yo creo que es una barrera de entrada, tenemos que organizarlos a la nueva realidad. Vamos a tener que pagar por nuestras acciones y no esconderlos en otras cosas. Y que viene el cambio, yo traje unos números, por ejemplo, los nuevos barcos que están pidiendo en este año, 40% son del LNG, ¿no? 4.3% de los barcos nuevos que van a llegar en los próximos 2 años ya van a ser otros combustibles alternativos, ¿no? Amonia, metanol, ¿no? Hidrógeno, eso viene, y también
uno se sorprenderá, ya en este momento se han pedido 200 barcos que son eléctricos con batería. ¿Sí? Entonces, ese cambio de los fuentes energéticos va a venir en el shipping, va a venir en el transporte terrestre de carga y, bueno, en el ferrocarril también va a venir, también los ferrocarriles a hidrógeno. Y eso va a ser el camino futuro donde tenemos que embarcarnos y buscar la competitividad. Y también cómo, ahí vuelve el tema de los puertos, ¿no? Cómo posiblemente suministrar esas energías, ¿no? Cómo podemos responder a esa nueva demanda de energías. Y ahí Colombia tiene una situación beneficiosa. Si puede ser país de exportador de hidrógeno, puede ser muy bueno para también negociar en el futuro. Holanda solamente puede producir 15% de su demanda de hidrógeno con fuentes renovables, energías renovables. Entonces, estos países van a necesitar energía limpia. Van a necesitar el hidrógeno o el amonio que está producido en países como Colombia, Chile o Namibia. Entonces, en vez de hablar de barreras, buscamos las oportunidades que se generan y aceleramos el proceso de descarbonización y de crear también combustibles alternativos. El potencial está. Ok, gracias. Tenemos en Colombia, y ustedes lo saben, para el 2050 la meta de ser carbono neutro, o sea que podemos responder. Pero Juan, tú que trabajas en temas de comercio exterior, ¿cómo te suena esos precios de $600? Recordemos que el impuesto al carbono en Colombia está en $5. Eso, digamos, tu perspectiva un poco de experto en comercio, ¿te suena un precio de pronto, digámoslo, va en términos del gobierno justo, de defensa del planeta, o es un tema comercial que nos quieren colocar algunas barreras para ellos mantener allá cierta producción? ¿Cómo te suena eso a ti? Pues Carlos, hace algún tiempo decían que el impuesto al carbono va a reemplazar los aranceles. Primero. Segundo, también se empezaba a hablar, y lo hablábamos con Gordon, que empiezan a hablar de nearshoring, pero ya la CAF está hablando de nearshoring de cara al tema de la huella de carbono. Y vuelvo al tema, pues en este momento Gordon mencionaba varias aerolíneas y lo que está generando sobre cuál era su offset y realmente si realmente estaban sembrando los árboles necesarios o era puro greenwashing. Entonces, pues todavía estamos en esa construcción, todavía estamos y tal vez yo volvería al tema es, si 5 o 600 es mucho, todavía estamos en este momento nosotros, por ejemplo, cortos con el tema de la mezcla del 10%, entonces todavía estamos lejanos. Ahí el tema es cómo acceder a los mercados y ahí el reto que nosotros tenemos, porque pues, o sea, el tema de la internacionalización y viendo el Twitter de ayer del director, pues decía, el que no se internacionalice, pues finalmente va a tener que pagar más impuestos. El tema es cómo me internacionalizo y recientemente en todo esto que ha sonado, había un muy buen programa en la W donde uno de los expertos decía la internacionalización es un proceso y ese proceso pues es parte de empezar a medir y parte pues o sea de lo que se está transmitiendo al gobierno que yo no empiezo a exportar de la noche a la mañana y parte pues o sea de ese ejercicio es considerar que el mercado, y Gordon lo decía, el mercado europeo está haciendo mucho énfasis pues en el tema ambiental, no todos los mercados. O sea, no todos están considerando el tema de los 600. El mercado europeo pues está muy en el Pacto Verde. Si voy por Suiza, pues viene todo el tema del doing business en derechos humanos. Si voy, por ejemplo, en Irlanda, ¿qué pasa con que yo exporte carbón y me inicien una investigación en Irlanda por la empresa que compró carbón? Porque en el punto de contacto hubo violación de derechos humanos. Entonces el mundo está atendiendo a esos temas y en la práctica pues me tendré que ir adaptando y tal vez yo vuelvo al tema, la necesidad de presentar eso en el reporte. Hay un tema muy importante para el tema de zonas francas y es de cara a los usuarios operadores. El decreto 278 estableció la posibilidad, y eso viene desde la época del COVID, que las circunstancias en el mundo cambian. Y pues ahorita estamos hablando de cómo, y sorprende el tema de 600, yo esperaría cómo va a pasar el invierno en Europa, o sea, y si vamos a seguir con las mismas políticas y si vamos a llegar al 2030 o al 2050, el tema está todavía muy cambiante, pero pues lo que sí, como dice Lisbeth, no hay vuelta atrás, o sea ya hay una conciencia, pero el tema es cómo y en qué nos vamos a centrar, porque pues, o sea, todo el mundo, por ejemplo, habla de carros eléctricos, pero entonces viene la discusión y en Colombia empieza a darse la discusión de qué pasa con el litio de las baterías. O sea,
Y pues, o sea, ser verde cuesta, como lo dice una marca de las 3 rayas. Ser verde tiene unos temas. Entonces, yo volvería sobre esa pregunta de cómo va a afectar el tema de 5 a 600. Yo digo, toca ir adaptándose y toca empezar a reportar, y cierro con el tema de los usuarios operadores. En el decreto 278 tienen la posibilidad de adaptar los compromisos de los usuarios industriales de bienes y servicios a los cambios, siempre que estén bien soportados. Y siempre que estén bien soportados, el reto va a ser cómo yo justifico que por ejemplo, un tema que pase de 5 a 600 dólares, ya no puedo seguir surtiendo el mercado europeo, porque pues finalmente se vuelve eso. O porque si yo producía ciertos productos y ahora Europa, como pasa en Alemania, se está preocupando por las abejas y los fertilizantes, pues o sea, finalmente ya no puedo seguir vendiendo y me toca vender a otro. ¿Cómo justifico ese cambio en mi cadena global? Porque todo esto empieza a afectar, y todo lo que importa pues va a tener que ser cómo, y vuelvo y cierro, cómo yo presento eso al usuario operador para poder acreditar que no pude cumplir con esos compromisos de internacionalización, y no pierdo, pues como va la reforma, el beneficio de renta. Muchas gracias. Bueno, quedan muchos temas abiertos. Quiero pedirle a nuestros 3 conferencistas 3 opiniones cortas finales, empezando por Lisette. ¿Qué le recomendarías al gobierno? Bueno, y ojalá nos oigan, ¿no? Empecemos, digamos, optimistas. Entonces, ¿qué le recomendarías al gobierno para que este tema de la sostenibilidad tuviera un marco que acelere la gestión y el impacto que pueden producir los puertos, la logística y las zonas francas? Desde nuestro punto de vista, Carlos, te tengo que contar que sí nos escuchan. Por fortuna hemos tenido esa dicha de trabajar mancomunadamente con los 2 ministerios, con el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Comercio. Y lo que yo les diría de esta experiencia de los 4 años que venimos trabajando con ellos es que se afiancen los espacios de diálogo interinstitucional, porque esto es súper relevante, porque tú no puedes jalar sostenibilidad sin energía, sin comercio, sin ambiente, sin recursos, sin planeación. Eso es un tema que comienza uno y nos tenemos que comenzar a meter todos, porque esto no es de uno solo. Y si comenzamos a fortalecer esos espacios de diálogo interinstitucional, y sobre todo, y me tomo las palabras de Gordon, a mirar hacia adentro. Nosotros somos el país de los que están implementando el programa, y desde nuestra experiencia, que tiene la estructura regulatoria ambiental más sólida para poder implementar el modelo. La base para hacer un parque ecoindustrial es cumplir la regulación. Y si ustedes contrastan las zonas francas, los parques industriales de Colombia contra la regulación, sobrepasan por mucho la media de ese porcentaje de cumplimiento. Eso es una muy buena señal. El país sí está listo para esos modelos de sostenibilidad, pero hay que pensar y apoyar siempre esas ideas que están fuera de la caja y que rompen esos paradigmas. En el caso de Colombia tenemos una política pública que desde nuestra perspectiva y los análisis que nosotros hemos hecho realmente tienen esa base y sientan esas bases. Hay que ponerlas en acción, hay que accionar esa política. Tenemos políticas en materias que todas se relacionan entre sí: producción y consumo sostenible, la nueva política de reindustrialización que viene, que no va a poder venir, o sea, que necesita la sostenibilidad. Tenemos somos un país líder en la región en economía circular, y esto viene de fondo con una estrategia muy fuerte, y es lo que venimos conversando. No hay forma de no ver hacia la sostenibilidad, ya no hay forma de no hacerlo, porque es que no hay con qué hacerlo distinto, no hay con qué hacerlo distinto. Si pensamos en la circularidad, si comenzamos a romper los paradigmas y si comenzamos a ver de verdad que todos somos una cadena, un punto supremamente importante de esa cadena es que es una cadena de valor, no por nosotros. Y este es el diálogo que siempre hemos escuchado con los temas de sostenibilidad, pero realmente es que los que estamos aquí probablemente ya no veamos los resultados de lo que se está haciendo hoy en día, pero si no lo hacemos ahora y no lo hacemos distinto, no lo va a ver ninguna generación. Y realmente esto ya no se trata ni siquiera de saber si vamos a poder producir un automóvil, una agenda, un celular. Se trata de seguridad alimentaria, de saber qué vamos a hacer más adelante. Entonces, mi recomendación es siempre escuchar a los otros, mirar a los lados, mirar hacia adentro y saber qué se tiene con qué. Solamente es voluntad y realmente accionar lo que está pasando en el país. Gordon, un comentario para este público que pueda hacer cosas. Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo que dijo Lisette, realmente de la colaboración, ¿no? La colaboración realmente entre el sector privado, público,
pero también la academia, ¿no? Y eso es muy importante que fortalece ese tema. Yo creo que importante para el sector privado es que tiene un marco realmente de planificación, que no se cambian las reglas, porque la sostenibilidad va a ser un tema de inversiones importantes hacia el futuro, que son inversiones para 10, 15, 20 años. Si yo hoy compro un camión nuevo, es una inversión para posiblemente 15, 20 años. Pero necesito certeza en qué marco yo voy a operar ese vehículo. O cuando yo voy a electrificar mis operaciones en mi planta o en mi zona logística, yo voy a necesitar un marco de dónde va a venir esa electricidad y voy a tener suficiente electricidad en eso. Entonces, yo creo que es importante tener una visión estratégica y eso se cumple independiente qué partido está en el gobierno actualmente, porque hay temas, yo creo, estratégicos que son del Estado, no son de un gobierno en particular. Entonces, yo creo que es realmente tener ciertas líneas claras que se mantienen en el futuro para que podamos lograr ese camino a la sostenibilidad. Juan, cierras con alguna, ojalá una buena noticia. No, pues yo quisiera buenas noticias, pero tal vez el tema en la práctica es, primero, hay una construcción, y vuelvo con tu primera pregunta, las zonas francas sí son laboratorio para generar políticas como lo que ha venido siendo ecoparques, o sea, el caso está. Segundo, pues finalmente no hay que confundir que las zonas francas pueden, y Bruce lo señalaba, generar recaudo. El Twitter de ayer era, pues, o sea, finalmente me centro en el sector financiero, en el sector y en otros sectores, más en las zonas francas que no se internacionalicen para buscar recaudo. No, necesariamente, y nosotros en la firma hemos tenido ya la experiencia de varios retiros exitosos de zonas francas, pero pues finalmente en la práctica una empresa que se retira no, tiene una serie de problemas y no necesariamente va a generar más recaudo para el Estado. Eso es lo segundo. Lo tercero, pues sí se entraría en empezar a buscar la data para poder tomar una política pública, porque pues el interés de exportar está. Y ahí pues, o sea, finalmente el tema es cómo logro, se señalaba, centrarme en exportación de servicios, cuando sea BPO, cómo logro reforzar el tema de salud. El tema de salud es muy sensible y en la práctica, pues, o sea, aparte, pues, o sea, y el tiempo se acabó, es cómo logro incluir, pues, o sea, finalmente, y reconocer que hay acreditaciones institucionales de todas las zonas francas y en la práctica, pues, lograr medir, porque pues, así como yo necesito producir data, el gobierno va a tener que medir qué se considera internacionalización. Y por último, pues, finalmente, sentar y abrir ese debate que tenemos un par de meses, pero también hay que pensar que lo que nos queda en reforma tributaria son 3 meses, pero nos queda 3 años y 9 meses con lo que vamos a tener que convivir, entender y fortalecer, porque pues al final el régimen de zona franca es para todos. Bueno, muchas gracias. Agradezcamos con un aplauso a nuestros panelistas. Al doctor Herrera, gracias, y a nuestros panelistas igualmente, y queremos invitarlos a ver este video de la asociación.